Muy buenas noches, bienvenidos a Telecafé TV, el programa institucional de la Defensoría del Televidente en su canal regional Telecafé. Hoy, como cada 8 días, un tema de qué hablar, un tema sobre lo que es la televisión regional, la televisión en general como medio, como lenguaje y como posibilidad para informarse. Y precisamente hoy vamos a hablar sobre eso, lo que es la información en televisión. Soy Richard Millán, docente de Comunicación Social y Periodismo, y me acompaña el profesor también de la Universidad de Manizales, César Augusto Monte. Buenas noches, César. Muy buenas noches, Richard, a los televidentes, bienvenidos a esta conversación en la que nos miramos. Nos miramos y también nos hablamos sobre estos temas tan interesantes, porque también usted tiene la posibilidad como televidente de participar a través de nuestros correos electrónicos, a través de nuestras cuentas de Twitter que están apareciendo en pantalla, a través de las líneas telefónicas que ustedes pueden utilizar para hacer llegar sus inquietudes, sus propuestas, sus críticas también, para tal vez mejorar cada vez más lo que es la programación en Telecafé. Desde esta Defensoría pues estamos procurando hacer esa veeduría, ese acompañamiento al canal regional Telecafé. Y como les decía, pues el tema es lo que es los noticieros de televisión, el noticierismo, la noticia en televisión. Y es un lenguaje muy particular, César, lo que es el lenguaje de la noticia en televisión frente a lo que es la noticia en un periódico, en la misma radio, ¿no? Ese es el ideal y de hecho se cumple en parte, solo que a veces tenemos que criticar que los programas de televisión a veces parecen radio por televisión o se pegan mucho de las publicaciones de los periódicos, pero valga decir que la información, el noticierismo, es una de las claves de las razones de ser de la televisión. A veces se confunde con el entretenimiento, que es la otra, pero en principio en el mundo se valida mucho más la información y ya el televidente decidirá qué tanto de entretenimiento sintoniza. Así es, hay un refrán popular y muy antiguo que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, y eso tiene que ver con lo que es el significado de las imágenes, lo que significa poner una imagen al aire y lo que eso puede transmitir a partir de las interpretaciones que le pueden dar. Es decir, una imagen puede decir muchas cosas y ese significado pues también tiene que ser muy bien construido por parte del emisor, del canal, para poder llegar al televidente por lo menos con el mensaje que se quiere. Es cierto, es común oír decir a los analistas de televisión que nuestros noticieros, en parte por el tiempo y en parte por el dinero que va muy de la mano, tiempo y equipo disponible, personal disponible, se centran mucho en contar oralmente y que se nos olvida o se les olvida la imagen, los antecedentes, el contexto, las personas, que incluso esa imagen por sí misma puede hablar. Entonces tendemos a poner al presentador o al reportero en la escena a que narre verbalmente sin mucha narrativa visual. Así es. Lo otro es la espectacularidad de las imágenes, es decir, uno puede escuchar la noticia por radio, o puede escucharla a través de otros medios o a través de otras personas, o alguien se lo contó por teléfono, o tal vez lo observó en una página de internet, pero es muy importante también para el televidente verificar, ampliar la información a través de las imágenes vivas, esas imágenes en movimiento que trae la noticia. Por eso el noticiero es tan esperado y pues lo hace cada vez más uno de los medios de comunicación de mayor penetración en la sociedad, y es precisamente por eso, porque tiene lo vivo que es la imagen misma de lo que está pasando. Incluso cuando no son muy ricos visualmente, de todas maneras los noticieros en sí mismos representan parte de la realidad, nos recrean, nos crean allá, nos entretienen. De hecho, a mí me parece muy curioso que al menos en los adultos y adultos mayores, el solo oír o ver las noticias ya es, entre comillas, entretenido, sin importar hasta cierto punto la calidad. Eso quiere decir que nos interesa mucho lo que pasa, cómo pasa, lo que le pasa a los demás. Ya el contenido, ya los énfasis o exageraciones de cada noticiero son otra discusión. Bueno, esto también tiene que ver, César, con el cuento del amarillismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que en los noticieros de televisión pues se muestra un poco más viva la noticia, con el mayor énfasis en lo que está pasando, lo que pasó, el hecho tal cual ocurrió, y más ahora cuando en los noticieros se hacen a las imágenes que cada quien graba en su teléfono o su dispositivo móvil. Entonces, donde no puede estar el periodista. Exactamente, entonces todo está allí. Efectivamente, las imágenes, además de ser elocuentes,
las imágenes son agradecidas y hay noticias o situaciones o imágenes que por sí mismas atraen a la televidencia, atraen a la audiencia y entonces los noticieros andan detrás de ellas. Las caídas, los accidentes, un poquito el vicio, por ejemplo, de ahora de los robos o los grandes paisajes, la gente muy bonita, todo eso nos gusta verlo. De manera que a los noticieros, como decía usted, Richard, les está haciendo muy buen beneficio el que las personas con sus pequeños aparatos portátiles pues graban y regalan generalmente esas imágenes. Esas imágenes pues se vuelven noticia, ya estamos hablando no solo de consumidores sino de prosumidores, es decir, que producen también al tiempo que consumen esa información que están recibiendo a través de los medios. Pues nos dimos la tarea de preguntarle a los televidentes en el Eje Cafetero qué piensan de los noticieros en general, lo que son las noticias en televisión. Vamos inicialmente a la ciudad de Manizales con las opiniones de esos noticieros en general, no importa si son de Telecafé o no, sino las noticias en televisión. Veamos. Pues no sé decirle, pero en verdad, pues, de los noticieros, lo que prestan pues, en la televisión, de las noticias, pues, hay muchas cosas que pensarlo, ¿verdad? Porque, pues, hay cosas que sirven y hay otras como que no pueden servir. La verdad, pues todos tienen su punto de vista, ¿cierto? Pero lo que no me gusta, y más que todos los nacionales, es tanto comercial. Es lo único que puedo decir. Pero todos, que hay muerte en un lado, que hay muerte en otro, más que todo es muy roja, ¿cierto? Pero lo dan las noticias del país. Los noticieros, pues, le digo yo, eso se están volviendo un círculo vicioso, pues las noticias de asesinatos y de robos y todo, y pues mejor dicho, para la juventud y la niñez no hay nada positivo. Pues eso hay noticieros buenos y noticieros que de todo hay ahí. Son bastante efectivos, muy puntuales para dar la información. Pues los noticieros en Colombia pues es bueno, porque uno se da cuenta de muchas cosas que suceden, pero hay veces que aumentan. Son muy buenos, es muy importante los noticieros para uno darse cuenta de lo que pasa en Colombia y el mundo. Los noticieros en Colombia muy buenos, son espectaculares, muy buenos. Pues a mí me parece que dan buenas noticias, lo que a uno le interesa. Bueno, que a veces cuentan la verdad y a veces aumentan un poquito a ellos mismos, ¿eh? Yo gran cosa, muy buenos, muy informativos. Y uno se da cuenta de todo lo que ocurre en el país y en el mundo. Pues. Los noticias más acomodados. Lo que es Caracol y RCN, que los que más saben siempre se acomodan a lo que diga el gobierno. Excelentes. ¿Por qué le parecen excelentes? Porque son muy informativos, imparciales y objetivos. No, nada malo, bien, es bueno para que nos mantengan informados. ¿Y qué piensas? En este momento me quedo sin palabras. A veces pues son excelentes, otras veces como hay mucho amarillismo. Estamos en Telecafé TV, el programa institucional de la Defensoría del Televidente en Telecafé, su canal regional. César, pues la gente tiene muchas percepciones de lo que son las noticias en televisión, de lo que son los noticieros. Entonces nos dicen, por ejemplo, que hay noticias muy rojas, ¿cierto? Sí. Y que, bueno, o son rojas o son amarillas. ¿Eso tiene algún significado? Curioso. Sí, antes se hablaba de crónica roja o noticias rojas en el sentido de que se asociaba con la sangre, ¿no? Con la sangre. Pero luego hemos aceptado todos el término amarillista para referirse a una historia vieja de una publicacioncita norteamericana que era de color amarillo. Pero bueno, para decir que son escandalosas, sensacionalistas, que buscan explotar lo llamativo, lo cruel. Yo pienso que tiene razón el televidente o los televidentes en cuanto que, y tal vez más en los nacionales, hay ahora un énfasis en contar el accidente, el balazo, la chuzada, el robo del celular, y me parece que se nos ha ido la mano. Y eso de mostrar con las cámaras de vigilancia al ladrón que rompe el vidrio, que viene y escarba, me parece que eso no es un noticiero serio. Así a todos nos encanta ver robos en películas, historias dramáticas y cosas así, pero la información puede ser seria y sin embargo ser entretenida. Bueno, hace poco hubo una polémica precisamente sobre eso, es decir, si la policía debe pasar eso a los medios o la gente pasar la información o los videos de esos robos o de esas actividades delictivas a los medios, o primero a la policía para que se investiguen los delitos. El tema pasa es, si no va por los medios no hay mayor control social. ¿Eso podría ocurrir? Yo creo que se está yendo la mano. En principio debe ser a la policía
decía, el control social, o sea, la presión política, social de los ciudadanos. Para que la policía actúe debe ejercerse de otras maneras, pero no es por la escandalización de que mire cómo se suben, mire que en la calle la moto se baja y me amenaza con un revólver. Esos son registros que pueden ser prueba judicial, pero que en sí mismos no garantizan que nos cuiden más o que persigan más a los delincuentes. Así es. Bueno, también nos dicen aquí los televidentes de Manizales es que los noticieros son acomodados al poder. Ah, sí. Y esto quiere decir allí es que los noticieros pues están más cerca al poder que a la misma comunidad o a la gente de a pie. Y eso podría ocurrir, podría uno como noticiero írsele la mano por estar cerca a quien tiene el poder. Yo creo que es muy común, nos pasa, sucede, por un lado por pereza, por falta de recursos y porque a la fuente oficial, al gobernador, al secretario, al congresista, hay que creerle. Pero uno dice, y entonces al otro, al ciudadano, al gremio, al sindicalista, al estudiante, también hay que creerle. Entonces muchas veces nos quedamos con la versión y con la buena imagen y con la respuesta típica, medio adornada, que tienden a tener los ejecutivos, los gobernantes, que es parte de su función. O sea, claro, un gobernante no necesariamente miente, pero si dora la píldora, dice no está tan grave, vamos a estudiar, vamos a ver, y muchas veces el noticiero se queda allí y el público dice, ah. Pues Daniel Coronel, que es un hombre de televisión, y en la televisión internacional dice es que los medios deben ser, y el periodismo, una forma de incomodar al poder, no estar al lado del poder. La gente también reconoce la importancia de la información, es decir, que informa, que da precisión a la noticia, que dice lo que está pasando, y eso es reconocido también por los televidentes. Veamos, César, qué dicen nuestros televidentes en la ciudad de Pereira. Sobre los noticieros colombianos, pues hay unos muy criticados y otros que aparentemente son veraces, pero uno tiene si de pronto, por decir algo, los noticieros no tienen la libertad de opinar como podría ser, por lo menos nosotros podemos escoger los noticieros que queremos escuchar o ver. Porque siempre reportan lo que pueden reportar, o sea, no dicen la realidad de las cosas, como por miedo, por temor o simplemente porque no se puede. Unos dialogan una cosa y otros dialogan otra, entonces se pone a ver qué hacer ahí. Opino que la prensa es muy mediática, realmente no hay libertad de opinión ni libertad de prensa en el país y realmente todos son acomodados a las situaciones del día a día. ¿Qué? Mucha violencia. No, me impresionan mucho, muy desagradables. Pues que los pasen moderadamente porque ves que se exageran, que no los dejen de pasar. Bien, pues ¿qué opino de ellos? No, son profesionales, especialmente los de RCN, pues el canal que más veo, me parece que son objetivos, escuchan a la ciudad. Que son acomodados todos, lo que les diga el gobierno. Son amarillistas, no tienen libertad de expresión, eso es lo que opino yo del periodismo nuestro. Este es Telecafé TV, el programa institucional de la Defensoría del Televidente, su canal regional Telecafé. Bueno, César, en Pereira nos están diciendo también es que a veces aumentan la noticia mucho más allá de la verdad, o sea, dicen la verdad pero la aumentan un poquito. Esto también puede ocurrir y es tal vez como estrategia para captar televidentes, pero realmente no es una buena estrategia por parte de los periodistas en televisión. Evidentemente no lo es. Yo creo que a veces el televidente se refiere a que le aumentan, por ejemplo, muy grave, o los calificativos, las exageraciones, o decir fue un éxito cuando fue algo relativamente normal. O sea, la tendencia a juzgar, a evaluar, a calificar o adjetivar que el periodista tiene y el redactor de noticias, pues muchas veces el público no la comparte y el público no es bobo. Uno tiene derecho a escribir de una determinada manera, pero se le está yendo la mano. El reportero ahí dice espectacular el partido, la mitad de los aficionados salieron aburridos, pero la otra mitad que salió contenta dice, ah, tienen razón. Entonces depende, ser equilibrado, ser objetivo es un ideal, es muy difícil, pero se le aumenta, a veces se acomoda, a veces se queda con una sola versión.
Bueno, son estrategias también, digamos, para captar televidentes, y es que los medios utilizan o las cortinas o cortinillas musicales que llaman la atención, o aquellas cortinillas o, digamos, clips de video que dicen última hora o último minuto, urgente, o urgente, o está pasando en este momento, alerta, o noticia en desarrollo. Todo esto hace parte de lo que es el mismo show de la televisión, y allí viene lo del espectáculo de la televisión o ese entretenimiento, César. Es que las exageraciones, sobre todo verbales, pueden ser innecesarias. Si la música crea expectativa o es sincopada, es rápida, acelera un poquito la circulación, los pálpitos del corazón, pues quiero decir, no necesariamente hay que exagerar con la palabra. Y además muchas veces son maneras de jugar, son juegos, pero al noticierismo, lo que pasa es que en nuestros países tropicales somos muy tropicales, pero al noticierismo en televisión les deberíamos exigir a todos los noticieros un poco más de mesura. El entretenimiento está en otros elementos, en la elegancia, la buena producción, la claridad, la precisión, e incluso el programa que sigue puede ser de risas o de espectáculo, de farándula, pero la sección noticiosa o informativa debería ser, entre comillas, más seria. Muy bien, y la recomendación es esa para los noticieros: no siempre ser el más bulloso o escandaloso o llamar la atención o más pintoresco logra captar la atención. La gente, como usted lo decía, no es boba y ya no se pega de eso. Yo creo que el contenido de la información, desarrollar una buena información con buena consulta de fuentes, es primordial para prestar un buen servicio informativo cuando se pide que así sea. Bueno, lo otro es tener las imágenes que son, tener las fuentes que son y estar en el sitio. Sí, porque si usted sale en televisión solo contando la historia con el presentador y sin tener las imágenes de apoyo, pues también se puede quedar corto, aunque no siempre ocurre que usted tenga las imágenes, porque pues sí, a veces es imposible y hay que resumir verbalmente, narrar o ilustrar con algo, y se anticipa, se aclara que son imágenes de archivo y que son simple ilustración general. Pero es cierto que la imagen es necesaria, muchas veces no la tenemos y hay que salir de todas maneras. Narrar verbalmente puede ser necesario, puede ser suficiente cuando no hay más, pero no puede ser la manera habitual y más frecuente de hacer noticias en televisión. Muy bien, César. Entonces le preguntamos también a los televidentes en la ciudad de Manizales, ¿qué opina de los noticieros de Telecafé? ¿Qué opina de lo que se ve en Telecafé y cómo están tratando las noticias allí en Telecafé? Miramos qué dicen en Manizales. Pues ya ve, digamos, ese noticiero TVAS me gusta bastante. ¿Qué le gusta del noticiero? Los presentadores y la forma en cómo desarrollan el noticiero. No se ve tanta maldad como se ven en nosotros. De la televisión, pues ahí vemos, por ejemplo, aquí en Manizales, Telecafé es un noticiero muy bueno, sino que claro que eso ya no es culpa de ustedes, sino de RecTV, que RecTV no nos presta ese servicio. La verdad es que no les pongo mucha atención. ¿Por qué? Porque no veo mucho esa página. Telecafé es poco lo que lo veo, porque muchas veces no dan casi lo de Caldas, sino de como de otras partes de la región. Muy buena cosa también, eso sí que son buenos. ¿Por qué le gusta? Porque es lo de la región, lo que es la región, y dicen todo lo que le sucede a uno o a la gente del eje cafetero. De Telecafé, hay unas ventajas y desventajas. Ojo con eso, porque es que Telecafé también maquilla mucho las noticias. ¿Sí? Y les voy a comentar por qué lo maquillan, porque nosotros más de lo que hemos hablado sobre las víctimas, y a nosotros nos han maquillado mucho esos comentarios. Lo que pasa es que en el noticiero Telecafé siempre no hablan sino del Quindío y del Pereira y del Once Caldas. Siempre hay que hablar de los tres porque son del eje cafetero. Así sea que pierdan o ganen, pero así están en la A, en la B, pero que digan las cosas. Pero que el Pereira que está bien, que el Quindío está bien y el Once Caldas hablan, sino cuando está bien, hablan bien, y cuando está mal, ahí sí no dicen nada. Muy buenos, no son noticias de Telecafé. Lo que pasa es que en el del Mediodía y el de la 1, que ahí no leen de Manizales. Siempre es Pereira y Armenia y nomás. Ese es súper bueno. Es un noticiero muy regional, que es imparcial, muy actualizado y genera un espacio importante para que la gente se informe de qué está pasando en la realidad departamental y de todo el eje cafetero. La verdad,
muy poco los veo, como pues mantengo trabajando, pero lo poquito que he visto, pues no tengo nada malo que decir, es muy bueno por lo que nos informan de lo que sucede. Telecafé no lo veo mucho, pero pues me han parecido buenos. Estamos en Telecafé TV, el programa institucional de la Defensoría del Televidente en Telecafé. Bueno, César, si nos llama la atención algo que siempre ha ocurrido cuando uno pregunta en Telecafé sobre, en las regiones, sobre la información o lo que se ve allí. Es que esto no parece de mi región, sino de las otras dos, ¿cierto? Entonces, no, allá no hay información de Caldas, hay informaciones de Quindío y Risaralda. Lo del equilibrio, hablemos del equilibrio más allá de este comentario que es muy importante, pero nos llama a reflexionar sobre el equilibrio informativo en cuanto a un noticiero regional que habla de 3 regiones. Pero de hecho parte de lo que eso muestra es que tenemos todavía muchos prejuicios. Risaralda, Quindío, Caldas, los que somos, los que destacamos, los más importantes, el más grande, la capital del eje, la no capital, el centro turístico, el centro universitario, lo que sea. Me parece que la noticia misma va a ir, en la medida en que sea pertinente, va a ir desplazando ese prejuicio y mostrándole a la gente que si muestro el muerto de Armenia no tengo que compensarlo con el de Pereira y el de Manizales. Probablemente por criterio del director, la espectacularidad o la pertinencia o la importancia del muerto de Armenia, de Pereira, el fallecido, el personaje, sea suficiente, pero yo no puedo llevarle la contabilidad de decir una de Armenia, me debe una de Pereira, o una de Circasia, o me debe una de Dos Quebradas, me debe una de Villa María. No, debe ser la importancia de la noticia más que la numeración. Claro, y lo otro es eso, precisamente, es la noticia, donde ocurra, y si la noticia es muy importante, pues se desarrolla el noticiero con las noticias más importantes. No importa la región, sino la noticia como tal. Pero la necesidad de verse o ver las noticias de su región también es algo que es claro que la gente tiene derecho a exigir. Por eso algunos televidentes y algunos analistas dicen, usted como noticiero de regiones, tiene que preocuparse por ir a las regiones, por ir a los pueblos, a las veredas. Eso es difícil, eso quita tiempo, eso quita dinero, eso requiere tecnología, infraestructura. Pero si la noticia lo amerita, vamos hasta allá, no solo cuando hay accidentes, y ahí sí valga la reflexión. Nuestros noticieros van a las veredas, a las carreteras, a ciertos municipios, solo cuando hay tragedia, cuando hay muerto. Pero la noticia no es solamente la mala noticia de muerto, hay otras malas, regulares o buenas, no solo la gestión oficial también, que ameritarían que uno fuera de vez en cuando a esas regiones. Muy bien, pues ahora le preguntamos a los televidentes en la ciudad de Pereira. Miremos qué dicen sobre los noticieros en Telecafé. Son buenos, están haciendo su trabajo, hay una generación de periodistas interesante. Pues sí, más o menos sobre lo que yo entiendo, pues he escuchado poco, pero me parece bien. Telecafé TV es el programa institucional de la Defensoría del Televidente. Aquí están nuestras direcciones, en la dirección de correo electrónico, los teléfonos. Pueden llamar, comunicarse, escribir y ponernos en contexto sobre las inquietudes que ustedes tengan sobre los contenidos de nuestro canal regional. César, nos dicen también el tema de maquillar la noticia, maquillar la información. ¿Qué es esto de maquillar la información? Bueno, es quitarle o sumarle o decorar o dorar la píldora que decían las mamás. Eso pasa en ocasiones, yo creo que no tanto. Me parece que el televidente tiene intereses, tiene creencias, partidos, ideología, y a cada televidente le puede parecer que uno fue más cargado hacia o que no dijo todo lo cruel que debía decir. A mí me llama la atención dos cosas de los televidentes a quienes hemos escuchado hoy. Una, que en general están satisfechos, las críticas no son tantas, pero lo segundo que va de la mano con esto es que la gran mayoría, y nosotros queríamos que fueran adultos, pero la gran mayoría de ellos y de ellas son adultos mayores. De manera que el adulto mayor tiene una manera de consumir noticias y tiene unos sesgos, unos intereses, unas expectativas. Tiene una educación formal, un capital cultural, y entonces creo que a veces se le olvida a esta persona o a estas personas que hay otros temas que están ausentes. Yo no veo, y me parece que habría que mirar casos concretos, lo de la dorada, la píldora, la maquillada. Me parece que valdría la pena que en algún otro episodio o capítulo de esta serie o de este programa miráramos casos.
pero en general me sorprende que los adultos mayores están muy satisfechos con los noticieros de Telecafé y con los nacionales. Así es, uno de los resultados del análisis que se hace en la Defensoría es, en los noticieros de Telecafé, por ejemplo, es la falta de consultar más fuentes, ¿cierto? El unifuentismo como un riesgo para informar. La confrontación de fuentes es necesaria y se observa mucho unifuentismo. TVA Noticias y Telecafé Noticias, que son los noticieros de la semana, y en Noticias 1A. Es muy importante que las noticias tengan la confrontación de fuentes como posibilidad para ampliar, para reforzar y para darle veracidad a la misma información. Y que se acentúa con lo que llamamos acá el full. Es decir, el periodista va y dice, acaba de avisar que el gobernador tal y tal cosa, señor gobernador, él dice una frase o dos y nos fuimos. Sí. Eso no solo es unifuentismo, sino que es una manera muy elemental de titulares de hacer la noticia. Ahí va otro problema. Nos acostumbramos a un modelo de noticiero que supuestamente es picadito, pimponeadito, se suele decir que es, dígamelo en 60, 70, 80 segundos. No siempre se puede. Y un noticiero puede tener tema central, temas más extensos, puede dejar por fuera o hacer en un resumen cosas que le parezcan de segunda, pero las noticias, digamos, centrales deberíamos dedicarles un poco más de tiempo. Bueno, y el otro tema es que el noticiero es en vivo y es una exigencia de ley que el noticiero sea en vivo. Cuando se hacen pregrabados de las noticias y se pregraban 2 horas antes, en 2 horas, mientras eso sale al aire, mientras es emitido, es mucho lo que ha cambiado la noticia en la mayoría de las noticias. Hay que tener cuidado para que la noticia no salga 2 horas después cuando ya se ha desarrollado otra temática de la misma información. Es otro riesgo que también se ha observado en los noticieros de Telecafé. Cierto, y a mí me parece que muchas veces pecamos por hacer noticias demasiado frías. A las 8 de la mañana ya se sabe que va a ir en el noticiero y no actualizamos nada. En ese sentido la gente termina dándose cuenta, claro, ahí nos gana la radio. Aceptemos que la radio viene hecha, pero en general la radio colombiana es muy buena. La radio se hace rapidito, por teléfono, sin imágenes, sin camarógrafo, muy barata entre comillas. Así es, pues la situación de los noticieros es buena en general en Telecafé. Hace falta, digamos, mayor detalle en eso, utilizar más fuentes, tener más cuidado con la noticia que no sea trasnochada, como se dice popularmente, y, hombre, tecnológicamente Telecafé y los noticieros que son hechos por Telecafé o que son hechos por realizadores externos están en capacidad de asumir esa competencia, si la podemos llamar competencia, en la tecnología del cubrimiento en vivo. César, muchas gracias, se nos acaba el tiempo. Gracias a usted y a los televidentes y nos volveremos a ver, espero. Así es, con un próximo tema también de su interés, la próxima semana aquí el sábado a las 7 de la noche en Telecafé TV, el programa institucional de la Defensoría del Televidente. Que estén ustedes muy bien, chao.